platicarles esta historia. Irana, el secreto es subir rápido porque si no te vas a hundir. Un sombrero todo quebrado. Ahí estaba ese señor. Solamente le brillaban los ojos, no se le alcanzaba a distinguir el rostro, como si el desierto lo quisiera tener atrapado ahí. En ese lugar no pudo correr, estaba desesperadísimo. Y allí encontraron su camioneta, con las dos puertas abiertas, el cofre abierto y las llaves pegadas. Pero de él no había ni rastro. Que anduvo por aquí en este lugar y encontró una medalla, una medallota muy grandota. Aquella medalla está actualmente, pues no les gusta ni tocarla, no la agarran, de plano le tienen miedo porque dicen que para ellos esa medalla pues está maldita. Se llevó a aquel hombre y pues tienen miedo que si alguien más la porta o la toca, se lo lleve también. Fíjense, curioso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en las dunas de Bilbao. Hoy nos encontramos en el desierto, mi gente. Ahora sí andamos en el meritito desierto. Hoy vamos a recorrer el desierto, las dunas. Y quiero aprovechar este lugar para platicarles una historia. Una historia que sucedió precisamente en un lugar muy similar a este. Andamos en Coahuila, mi gente. Sabemos que aquí es una zona desértica. Hay muchos caminos, muchas carreteras que corren pues a los lados del desierto prácticamente. Miren, por ejemplo, Aquí pues es un lugar turístico, ¿verdad? Pero de todos modos, vean, aquí corre una carretera y ya se la comió la arena. Vean, ya de plano se perdió entre la arena. Entonces, hay muchos caminos, mi gente, que recorre uno a los lados de las zonas desérticas. Y hay una zona, mi gente, donde pasó una historia muy interesante, una historia paranormal. Y queremos utilizar las dunas de Bilbao para platicarles esta historia. Irana, el secreto es subir rápido porque si no, te vas a hundir. Sí, si no, agarra vuelo y hazlo a prisa. Ok, aquí estamos parados sobre la carretera. Y no, dice Ana, yo mejor les rodeo. Lo que sí les puedo decir, mi gente, es que aquí se siente un calor bien intenso, pero intenso, pues imagínense, es el meritito desierto. Y vean nada más cómo se ve, como si anduviera uno allá en el Sahara o por allá, ¿verdad? Aquellos desiertos, pues aquí en México también tenemos nuestros desiertos. Y fíjense que la historia del día de hoy le sucedió a un campesino. Nos platican que en esa zona había un camino de terracería que pasaba justo, pues también por unas dunas, por unos montones de arena. Miren, lo que yo entiendo aquí, que es una zona donde el viento ha reunido cantidades muy fuertes de arena y se forman estos montones, estos cerros de pura arena, lo que nombran las dunas. Pues en esta historia sucedió en un lugar similar a esto que estamos presenciando el día de hoy. Por ahí nos platican que los lugareños, los campesinos, la gente de las comunidades que viven por ahí cerquitas, dicen que si en alguna ocasión durante la madrugada o durante la noche llega uno a ver una lucecita caminando por la arena entre los matorrales, no debe uno seguirla. Por nada del mundo debe uno seguirla. Y toda la gente de esa zona conoce esa historia. Se supone que todos los campesinos, toda la gente de las comunidades sabe de esa historia, que si llegan a ver a esa luz, pues no la deben de seguir. Pareciera que fuera una persona con alguna linterna caminando entre la arena. Dicen que el que se atreve a seguir aquella luz ya no vuelve, ya no regresa. Se dicen de muchas personas de esas comunidades que se han perdido. Y casualmente la última vez que se les vio pues era caminando por esos caminos muy cerquitas a las dunas de arena. Entonces, si la gente ya sabe que es una zona que no deben de recorrer de noche y mucho menos seguir esa luz, pues porque desaparecen. Nadie sabía si tenía que ver algo aquella luz que muchas personas miraban con la desaparición de aquellas personas, o el hecho de saber que anduvieron caminando por ahí. Entonces, pues es algo muy extraño. Hasta que en una ocasión nos platican de una persona que iba caminando a llevarle agua a sus animales. Por lo regular siempre iba caminando a llenarle los tanques o los pesebres o donde sea que bebían agua a sus animales. Pero en esa ocasión
tenía que viajar hacia otra comunidad que estaba un poquito alejada, entonces decidió hacerlo en su camioneta para rápido, ¿verdad? Porque la intención era, saliendo de ahí de ese lugar, terminando de darle el agua a sus animales, pues de una vez agarrar camino. Porque en esos caminos, ese camino de terracería, se hablaba sobre muchísimas cosas. Se hablaba sobre la presencia de ánimas caminando por aquel camino de terracería. Se hablaba sobre perros negros con apariencia muy extraña. Esos caminos tenían muchísimo encanto, tenían muchísimas cosas muy extrañas. Entonces este señor pues decidió que no quería pasar tan tarde por ese camino. ¿Qué es, Ana? Mielecita. De la de los árboles, ¿verdad? Sí. Entonces este señor quería llegar a aquella comunidad antes de la medianoche. Se fue en su camioneta, le echó agua a sus animales, se subió y agarró camino. Se montó en su camioneta y agarró ese camino de terracería. Pero en ese día en especial, el desierto estaba algo extraño, como que algo raro estaba pasando. Algo que él nos explicaba. El ambiente en el desierto se sentía muy diferente a otras ocasiones. Como si el desierto le estuviera tratando de dar alguna advertencia a este hombre. Él nos dice que la noche estaba muy oscura, demasiado oscura. No había luna, no hacía viento. Los arbustos, las ramitas de los árboles apenas si se alcanzaban a mover. No había viento. Pero el desierto estaba extremadamente oscuro, solamente las luces de la camioneta alumbraban un poquito el camino, pero hacia los lados y hacia atrás dominaba la oscuridad, de plano no había nada. Pues él había recorrido esos caminos en diferentes ocasiones y no se explicaba el por qué ese día estaba tan oscuro el desierto, por qué no podía ver más allá. Decidió ignorar y siguió avanzando por el camino, pero la camioneta le empezó a presentar unas fallas muy extrañas, como si el motor estuviera queriendo fallar. Las luces empezaban a parpadear, como si se fuera a apagar la camioneta. Él solamente decía, susurraba, no me hagas esto, no me hagas esto, mientras golpeaba con las palmas de sus manos el volante, tratando de empujarla, tratando de forzarla a seguir adelante, pero no, la camioneta empezaba a temblar, como si el motor viniera fallando, hasta que llegó a un punto donde la camioneta se detuvo, el motor se apagó y él, por más que le daba marcha, aquella camioneta no encendía. ¿Qué es lo que está pasando? Ya me falló. Trataba de encender la camioneta, le daba marcha y nada. Golpeaba el volante con mucho coraje porque él no quería quedarse ahí. Estaba a la mitad del camino. Estaba completamente a la mitad. Y la apariencia que tenía el desierto ese día era tétrica. Él sentía que el bajarse de la camioneta era exponerse a algo malo. Entonces él quería hacer que la camioneta encendiera, acomodiera lugar, pero no podía. No le quedó de otra más que bajarse, destapar el cofre y tratar de revisar el motor para ver qué era lo que estaba pasando. Pero realmente este hombre no sabía nada de mecánica. No sabía ni siquiera qué revisar. No sabía dónde moverle. De plano, estaba varado ahí sin saber qué hacer. Tenía la puerta de su camioneta abierta y el cofre también, cuando de repente, a lo lejos, entre los matorrales, alcanzó a ver una luz amarilla que iba caminando muy lentamente. Él pensó que muy probablemente era una persona, pero por los pasos lentos o por la manera tan lenta en que se movía aquella luz, él se le figuró que podría ser una persona mayor caminando. Pero ¿por qué no caminaba por el camino? ¿Por qué caminaba por entre la arena? Eso era lo más extraño de todo. Él sabía la historia, la leyenda que tenía ese lugar. Mírale. Mande. Alguien se le quitó su zapato y es muy viejo, mira. Sí. Pero a pesar de la historia, a pesar de la leyenda, pues era más la desesperación que él sentía por salir de ahí, de ese lugar. Entonces decidió ignorar la leyenda e ir a seguir aquella luz. Se bajó de la camioneta y se internó en el desierto. Empezó a caminar en la arena gritando, ¡hey! ¡Hey! Y levantando la mano tratando de llamar la atención de aquella persona. Y gritaba desesperado, ¡hey! Cuando de repente aquella luz se detuvo por algunos segundos y luego siguió avanzando. Él pensó, ya me vio.
Ya me vio, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué no se para? Rápido fue y agarró una pequeña lámpara que traía en su camioneta y se fue a seguir aquella luz, a tratar de darle alcance a aquel señor para ver si lo podía auxiliar con herramienta, o que le diera un ride, o que le remolcara su camioneta, porque él no quería estar ahí. No importaba si la camioneta se quedaba, si él tenía que regresar después por ella. Lo que a él le importaba era salir de ese lugar. Empezó a avanzar, empezó a caminar muy desesperadamente tratando de darle alcance a aquella luz, a aquella persona, y le seguía gritando. El desierto se puso cada vez más oscuro. El viento empezó a silbar. Llegó un aire muy frío y muy repentino y empezó a soplar de una manera muy extraña que pareciera producir algún sonido, como si el desierto le quisiera decir algo, pero él no entendía. Él sentía que el viento algo le susurraba, pero no podía entender. De repente se dio cuenta que aquella luz no dejaba de avanzar, a pesar de que él figuraba que aquella luz era la de un viejito con los pasos cansados, pues no lo podía alcanzar. Por más que él se esforzaba en caminar a prisa, en caminar rápido, pues no lo podía alcanzar. Siempre la llevaba la luz a la misma distancia. Era algo muy extraño lo que estaba sucediendo. De repente, al darse cuenta que esa luz de plano no se dejaba alcanzar, pensó en regresar, pero no, ya era demasiado tarde, porque al voltear hacia atrás se dio cuenta que ya se había perdido. Ya no encontraba el camino, imposible saber por dónde regresar. Se dio cuenta que ya estaba perdido en el desierto, ya no sabía qué hacer. No tenía ni idea de para dónde caminar, cuando de repente se escuchó un silbido humano, un silbido muy fuerte, pero triste. No sabe por qué ese silbido le causaba una especie de tristeza. Ese silbido parecía venir de todos lados o de cualquier lado. Escuchó el silbido, pero no sabía identificar de dónde venía. Empezó a voltear desesperado para todos lados, pero no lograba ver nada. El desierto estaba bastante oscuro. Escuchó ese silbido una vez más, pero ya más cerca de él. Volteaba desesperadamente tratando de saber de dónde provenía ese silbido y nada, de plano nada. Pero de repente le empezó a cruzar un escalofrío por todo su cuerpo. La piel se le puso enchinita, los pelos se le pusieron de punta. Trató de salir corriendo de ese lugar, pero no pudo. Cuando de repente escucha una vez más aquel silbido, pero detrás de él. Voltea y entre los matorrales muy cerquita de él, a unos cuantos metros, estaba una persona parada con esa linternita de luz amarilla en la mano. Pareciera ser como un aparato antiguo. Su ropa muy antigua, muy vieja, un sombrero todo quebrado. Ahí estaba ese señor. Solamente le brillaban los ojos, no se le alcanzaba a distinguir el rostro. Lo miraba muy fijamente. Le volvió a chiflar. Al verlo, se le heló la sangre. Él supo que lo que estaba viendo no era algo normal. Él estaba ante una entidad, un fantasma del desierto, el espíritu tal vez. No sabía qué era lo que estaba presenciando. Trató de salir corriendo a cualquier lado, sin rumbo. Lo que le interesaba en ese momento era alejarse de esa persona, de ese señor. Eso era lo que le interesaba, pero no pudo. Las piernas le pesaban. La arena se puso de más de suelta, de más de blandita. Los pies se le hundían, no le permitían correr, como si el desierto lo quisiera tener atrapado ahí. En ese lugar no pudo correr. Estaba desesperadísimo. Aquella luz de repente desapareció, como si ese señor se hubiera ido, sin que él se diera cuenta hacia dónde. Él ya no sabía qué había pasado con esa presencia. De repente a lo lejos se vuelve a escuchar ese silbido largo, esta vez muy largo y muy fuerte, a la distancia, muy lejos, pero en medio de ese silbido se empezó a transformar en un grito, en un lamento, pero fue un lamento horrible lo que se escuchó. Él trató de correr y de repente cayó desmayado. No aguantó la impresión, ya no supo de él. Al siguiente día, por la mañana,
Los familiares, al darse cuenta de que no había regresado a casa ni había ido a aquella comunidad, salieron a buscarlo. Sabían que iba a ir con sus vacas y que de ahí iba a agarrar camino. Iba a agarrar camino hacia la otra comunidad. Se fueron al camino y allí encontraron su camioneta, con las 2 puertas abiertas, el cofre abierto y las llaves pegadas. Pero de él no había ni rastro. Pensaron que muy probablemente algo le pasó. No había huellas alrededor de la camioneta. No había huellas en la arena del desierto. No había rastros de a dónde había ganado. No había nada. No sabían qué pensar. No sabían qué hacer. Pensaron que muy probablemente iba a ser una historia más de una persona que desaparece en el desierto. Ya lo daban por perdido. Ya lo daban por fallecido. Muy probablemente aquella luz lo atrapó, era lo que decía la gente en la comunidad. Lo más seguro es que aquella luz lo atrapó y se lo llevó, porque nadie sabía qué era exactamente aquella luz. Solamente la relacionaban con las desapariciones en el desierto. A los 4 días, este hombre platicó su historia, dijo lo que vio, lo que presenció. Lo último que él recuerda es que en el momento en el que el desierto lo atrapó, ya no le permitió avanzar, ya no le permitió caminar, y escuchó aquel lamento fuerte. Él solamente empezó a invocar a Dios con mucha fuerza y con mucha fe. Empezó a invocar a mi Padre Dios, y en ese momento él perdió la conciencia, cayó desmayado. Y nos dice que agarró conciencia más tarde, ya a punto de amanecer. Estaba ahí tirado entre la arena. La arena ya lo estaba cubriendo. Quedó a punto de ser sepultado por la arena. Pero reaccionó justo a tiempo, se levantó, pero sin rumbo, no sabía dónde estaba, no sabía a dónde caminar. En su desesperación y después de muchas horas de estar vagando, le pidió a Dios que le diera orientación. Y empezó a caminar por varios días hasta que por fin pudo reconocer dónde estaba y dio una vez más con el camino. Un poco alejado de su comunidad, pero ya con rumbo hacia su casa. Y bendito sea mi Padre Dios que él llegó con bien. Todo gracias a que invocó a mi Padre Dios, y el espíritu, el alma o lo que sea esa persona con aquella luz, pues lo dejó ir, lo soltó. Es así como se sabe que aquella luz pues aparentemente es una persona. Es un viejito con ropa muy antigua, muy maltratada y un sombrero todo quebrado. Un hombre que no tiene rostro, que a duras penas y se le alcanzan a ver los ojos. No se sabe realmente quién es, si es un ánima de alguna persona que quedó perdida en el desierto. Pero ¿por qué se los lleva? ¿Por qué los arrastra? Porque ese señor o esa presencia, esa luz, todos los que se pierden en el desierto y ven esa luz, en vez de guiarlos o sacarlos del desierto, los interna más, los pierde. Entonces todas aquellas desapariciones pues tienen algo que ver con aquella luz. Y platican que desde esa vez que este hombre vivió esa experiencia y pudo describir a la persona que va portando aquella luz, se manifiesta más. Cada vez más personas dicen ver aquella luz caminando por el desierto. Cada vez más personas hablan de sus vehículos descompuestos o de que se les hace tarde en alguna comunidad y tienen que recorrer aquellos caminos y miran aquella luz. Y la gente que vive en esa comunidad cercana a donde este señor se le quedó su vehículo, dicen que por las madrugadas escuchan aquel chiflido largo y triste, que después se convierte en un grito horrible, un grito que les hela la sangre. Entonces pues imagínense, solo Dios sabe lo que sea aquella persona, aquel ser o aquella luz que siempre quiere que el desierto se los trague. Y fíjense que hace un rato, mi gente, llegamos a almorzar a un puesto de gorditas. Y la gente nos estuvo preguntando que hacia dónde nos dirigíamos, qué era lo que grabábamos. Les platicamos un poquito de pues la idea que traíamos de venir a visitar estos lugares. Nos recomendaron aquí las dunas de Bilbao porque nos platicaron una historia que a lo mejor la gente de aquí de esta región sí va a saber, va a identificar. Nos platican de una persona que anduvo por aquí en este lugar y encontró una medallota muy grandota
No saben, no nos supieron decir qué tipo de metal, si era oro o algo así. Pero nos dicen que él la levantó. La medallota grandota tiene pintado como una especie de indio o algo así. Y nos platican que a raíz de que esa persona se encontró esa medalla, se empezó a estar mal hasta que fallece. La gente relaciona ese fallecimiento con la pulsera, con la medalla, perdón. ¿Qué es, Ana? ¿Una piedra? Está bien curioso, tiene diferentes colores. ¿No la muevas? Sí. Está curiosa, ¿verdad? La gente relaciona al fallecimiento precisamente con esa medalla. Dicen que a lo mejor esa medalla está maldita o algo tuvo que ver con que la persona falleciera. Desgraciadamente, pues él ya no está, ya está sepultado, pero nos platican que algunos de los familiares o amistades o las personas donde aquella medalla está actualmente, pues no les gusta ni tocarla, no la agarran, de plano le tienen miedo porque dicen que para ellos esa medalla pues está maldita. Se llevó a aquel hombre y pues tienen miedo que si alguien más la porta o la toca, se lo lleve también. Fíjense, curioso. Dicen que se la encontró aquí en las dunas de Bilbao. Entonces, pues quién sabe qué será, mi gente, otro misterio más de un desierto. Y pues bueno, mi gente, pues la intención de hoy era recorrer aquí las dunas. Yo se los recomiendo mucho, es un lugar turístico, es muy económico, paga unos 30 pesitos por persona para venir. Aquí hay mucha sombra, hay muchos asadores como para que vengan a sus días de campo. Por ahí estuvimos revisando personas en cuatrimoto. Yo pienso que no hemos pedido información, pero yo me imagino que puede uno rentar las cuatrimotos y andar aquí por el desierto. Entonces, pues es un lugar que sí nos llamó mucho la atención, ¿verdad, Ana? Está bonito. Muy bonito, se los recomendamos. Si alguna vez andan por acá, pues échense la vuelta. Estamos aquí muy cerquitas a otro municipio que se llama Viesca. Pues es en Coahuila. Si tienen la oportunidad, vengan a conocer las dunas de Bilbao, ¿verdad, Ana? Así es. Pues bueno, mi gente, nos despedimos dándole las gracias a toda la gente de Coahuila. La verdad, personas muy amables, nos han tratado muy bien. La gente recibe muy bien todo el tema paranormal. Será porque hay muchas haciendas en esta zona, hay muchas historias, hay muchas leyendas y sobre todo mucha gente que les ha tocado vivir experiencias paranormales. Ahí las muchachas de las gorditas nos platicaron varias historias, pero vamos a ver si en esta vuelta o en otra logramos que ellas mismas nos lo platiquen, porque a ellas les ha tocado vivir algunas situaciones. Ellas, su puesto de gorditas está sobre la carretera de camino hacia acá, son gorditas Mariana, gorditas Mariana. Si alguien pasa por ahí, pues lleguen, échense unas gorditas y díganles que les platiquen las historias, porque se saben bastantes. Pues bueno, mi gente, nos despedimos, no sin antes darle las gracias por haberse quedado hasta el final del video, ¿verdad, Ana? Sí, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.